si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Entonces, mi hermana, como yo sé, algunas dirán, ¿por qué la hermana va a comenzar así? Pero es necesario, y tal vez alguna de las que están aquí, yo no sé si está mi suegra, está mi mamá, que tal vez no saben, y voy a hacer a grandes rasgos quién fue Moisés, y con todo esto en mente de lo que vamos a hablar, vamos a entrar a lo que es el libro de Hebreo. ¿Ya? Moisés en realidad, hoy y siempre, es inferior que nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día mi clase era Moisés, Jesús es superior a Moisés. Pero ¿quién era Moisés? Lo voy a hacer a grandes rasgos, mi hermana, y yo sé que ya la saben todo lo que era Moisés, pero para que le entiendan las personas que no saben. Moisés, su origen fue del linaje de Leví, hijo de Jocabed y Amrón. Su niñez fue hermoso de apariencia, ya lo sabemos. Fue criado por su madre como una nodriza cuando lo pusieron en el río Nilo, y su madre fue la que lo crió después. La hija del faraón lo adoptó, creció enseñado por ellos en todo. Tenía muchas creencias y cosas de los egipcios. Su juventud ayudó a los hijos de Jetro. Se casó con Séfora, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Un hijo no estaba circuncidado también de Moisés. Tuvo una misión muy importante. ¿Y cuál fue la misión que tuvo? Tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le encomendó una gran misión. Y nosotros ya sabemos, las que sabemos la historia, cuál fue esa gran misión. Era liberar el pueblo hebreo. ¿Cómo lo liberó? Con las 10 plagas, ¿no? Muchos sabemos esa historia, se la hemos contado a los niños y sabemos de dónde viene. Lo liberó con las plagas a través del faraón. Tuvo también un ministerio, tuvo 40 días ayunando y orando cuando recibió las órdenes de lo que el Señor le mandó a través de las tablas. También estuvo en muchas ocasiones siempre recibiendo lo que el Señor le estaba mandando. ¿Y por qué le digo que tengamos todo esto en mente? Porque él siempre estaba recibiendo órdenes. Él era un siervo. Entonces, desde ahí, con eso en mente, sabemos que Moisés fue un siervo. Y con lo que leímos al comienzo en Hebreo 3:1, comienza, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De esta manera, mis hermanas, la primera frase dice: por tanto, hermano santo. La palabra hermano también identifica aquí a aquellos que eran hebreos como Pablo. Pablo pertenecía a la raza hebrea y él llamaba a los judíos sus hermanos en la carne. En este versículo ellos fueron llamados hermanos santos, no porque ellos lo hacían así o por sus obras, sino porque la palabra santo, mi hermana, significa separado. Ellos estaban separados para Dios, le pertenecían a Dios. Luego el apóstol los calificó como participantes del llamamiento celestial. La nación de Israel tenía un llamado celestial. Todas las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel tenían que ver con esta tierra. Dios les prometió lluvia de los cielos, le prometió fertilidad en el suelo, en las cosechas, unas cosechas abundantes. Estas eran bendiciones físicas, aunque también les prometió bendiciones espirituales.
Los hermanos aquí fueron mencionados participantes del llamamiento celestial. Habían tenido un llamamiento también terrenal. Por eso, en ese momento ya habían avanzado. Pertenecían a la generación de Israel de aquella época que se habían vuelto a Cristo. El escritor de Hebreos, yo no sé, el escritor estaba presentando esta forma clara que habían pasado a vivir ya como seguidores de Cristo, como hermanos. En el pasado, estos ofrecían sacrificios de animales de acuerdo con el sistema de la ley de Moisés. Y era correcto para ellos hacerlo así, y todos sabemos cómo hacían esto. Pero en la nueva época constituía un error porque todo ese sistema de sacrificio había sido cumplido ya por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenían ellos un llamado celestial. El llamado terrenal no había desaparecido, pero había sido cambiado por un llamado celestial, de manera que eran entonces participantes de este llamado celestial. Y entonces, y ahora vemos también, mis hermanas, que el escritor dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y teniendo en cuenta otra versión más adecuada al texto que dice, considerad también a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. La palabra griega traducida por nuestra palabra considerar, significa que debemos dedicar a Jesús meditaciones y pensamientos cuidadosos, serios, prolongados, dedicando a ello el debido tiempo. Dice también aquí, considerar al apóstol, que quiere decir el Señor Jesucristo era un apóstol en todo el sentido básico de la palabra. No necesitamos, yo puse aquí que no necesitamos tener otro significado de esta palabra. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien enviado. Esto lo sabemos ya todas. Jesús fue enviado de Dios a esta tierra. ¿Y por qué le dije que tomemos en cuenta cuando les nombré lo que hacía Moisés? Que lo tengamos esto en mente, porque Jesús fue enviado a esta tierra, y cuando Moisés estuvo orando esos 40 y teniendo ayuno esos 40 días, quien le daba órdenes era nuestro Señor Jesucristo a Moisés. Entonces, por eso desde ahí partimos que en nuestro Señor Jesucristo, Jesús siempre ha sido superior a Moisés. Entonces, Jesús era un apóstol, y apóstol quiere decir enviado. Jesús fue enviado de Dios a esta tierra. Aquí se recordó cómo consideramos lo que el apóstol vivía. Él fue enviado de Dios a este mundo. Él fue un mensajero. Él fue el mensajero de Dios. Él es la revelación de Dios. Él vino de Dios como un apóstol, pero observemos también que él es un sumo sacerdote, y su función sacerdotal es el tema de esta epístola. Ahora, vemos que también nuestro sumo sacerdote, ¿quién es él? Él es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos mucho que decir de esto, pero sabemos que nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él nos comprende. Nuestro Señor Jesucristo nos comprende, y Él sabe a veces lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros pensamos y cuál es nuestra necesidad. Así que el Señor Jesucristo comprende cómo nosotras nos sentimos hoy. A partir de este punto,
mis hermanas, que Cristo es superior a Moisés, habiendo también mostrado su superioridad sobre los profetas que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento, también habiéndose demostrado su superioridad ante los ángeles y después también que se hubo de haber mostrado su superioridad ahora ya con Moisés. Dice en el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí leemos, mi hermana, que él fue fiel al descender a esta tierra para representar a Dios ante el hombre. Y él es fiel al representarnos a nosotros ante Dios. ¿Sí le entendieron lo que quise decir? Que nuestro Señor Jesucristo fue fiel al descender a esta tierra para representar a Dios ante nosotros los hombres, y también que Él es fiel a representarnos a nosotros ante Dios. Y también, ¿cómo lo fue Moisés en toda la casa de Dios? Ahora, ¿de qué casa estamos hablando aquí? La palabra casa aparece 6 veces en los próximos versículos. Es importante determinar qué casa es esta. ¿De la casa de Moisés o de la casa de Dios? Él estaba hablando aquí de la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue llamado a cierta tarea y la llevó a cabo. Y fue hallado fiel. Moisés fue hallado fiel. Fue cierto que también él cometió algunos errores y en realidad lo registramos aquí, yo lo tengo registrado que él cometió algunos errores, pero él también escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero los errores no se encontraban en lo que él escribió porque Dios le había dicho qué escribir. Dios le había dicho qué escribir. Los errores estaban en sus acciones. Él tenía mucho genio y en una ocasión cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, en vez de hacerlo así, la golpeó. Fue un gran error porque la roca tipificaba o ilustraba a Cristo y su obra a favor nuestro. Muchos años antes, Dios le había dado a Moisés instrucciones de golpear la roca, como lo podemos ver en Éxodo 17, versículo 6. Y una vez golpeada, no necesitaba ser golpeada otra vez. Cristo fue herido una vez por nosotros, mi hermana, y no fue necesario que él fuera golpeado por segunda vez. Pero Moisés perdió el control de su carácter. No supo las implicaciones de lo que estaba haciendo cuando golpeó la roca por segunda vez. Pero aunque cometió algunos errores en ese momento en que su vida ya había pasado, es hermoso observar que Dios recordó su fidelidad. La fidelidad fue motivo de elogio por el Señor Jesús. Recordemos las palabras que dijo en Mateo 25, versículo 21. Bien y buen siervo y fiel. Indiferentemente de quiénes seamos o de qué trabajo el Señor nos haya encomendado, nosotros también debemos de ser esos siervos fieles. Y Moisés fue un siervo. Dios dijo que Moisés fue fiel. Sería agradable oír a Dios decir eso también de nosotras, mis hermanas. Ahora observemos también en el versículo, comenzó diciendo que Cristo fue fiel, dice aquí, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Cómo entonces fue superior a Moisés? Leamos donde dice, porque de tanto mayor gloria en el 3, que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo fue el que construyó la casa. Él es el creador. Moisés es una criatura.
Hermana, nosotras tenemos que notar esa diferencia. Y ahora veamos el versículo 4, donde dice, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo las cosas es Dios. Toda casa tiene un constructor. Uno no puede tener una casa sin un constructor. No puede desarrollarse por sí misma esta casa. Pero aquí se añade, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Señor Jesús es Dios y Él es el creador. Moisés nunca presentó esa reivindicación para sí mismo. Continuemos leyendo el versículo 5 y 6 donde dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y en el 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solo fue Cristo mejor que Moisés en el sentido de que Él es el creador y Moisés es una criatura, sino también diremos que lo menor que podía decirse de Moisés es que fue un siervo de Dios. Nunca fue llamado un hijo de Dios. Cristo, en cambio, es el Hijo de Dios. Hay mucha diferencia entre el hijo de la casa y el siervo de la casa. Así que Cristo es superior a Moisés en dos cosas, en estas comparaciones. Y es importante destacar este aspecto, mi hermana, que Moisés fue siervo y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. También vemos aquí que el apóstol Pablo tenía la costumbre de usar esta conjugación sí, no como una condición, sino como un método de argumento. Le entenderíamos mejor si hubiera dicho en este versículo, puesto que retenemos firme la confianza, en otras palabras, si somos hijos de Dios y si somos participantes del llamado celestial, seremos fieles y nos mantendremos firmes. Esta es la prueba que pertenecemos a la casa de Dios. Entonces, mis hermanas, con esto en mente, y es tan cortito y tan simple, porque ya hemos escuchado más de las hermanas anteriormente, pero aquí todas sabemos y no hay por dónde perdernos de que Jesús es superior a Moisés en todo, ya que él como constructor y como creador ya sabemos que fue el que hizo todo y el que ordenó a Moisés hacer todo. Yo tengo una prima que sigue al judaísmo, aunque son bolivianos, pero siguen al judaísmo y hacen todas las cosas según ellos. Y para ellos, Moisés es alguien importante. Y un día tuvimos esta plática y es importante saber todo lo que hizo Moisés. Es importante, sabemos que él escribió el Pentateuco y pasó por tantas cosas, pero lo más importante es saber y entender que él recibió órdenes de nuestro Señor. O sea, no hay por dónde perderse que él recibió órdenes y nosotros también así recibimos órdenes. Y sabemos que él es nuestro creador y él creó todo, incluso también la vida de Moisés. Entonces, mis hermanas, el apóstol Juan dijo en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que mantiene firme la fe. Eso no hace que nosotras seamos hijos de Dios, pero sí prueba que usted ya es un hijo de Dios. Si usted es un creyente y se mantendrá firme, no porque usted sea capaz de hacerlo, sino porque
Él puede ayudarnos a mantenernos en esta posición. Así que, mis hermanas, sabemos que Moisés aparece además como libertador del pueblo hebreo de la esclavitud, lo dijimos al comienzo, pero nuestro Señor Jesucristo es libertador del hombre del pecado que lo esclavizaba. Moisés alimentaba al pueblo hebreo en el maná, en el desierto con el maná, pero nuestro Señor Jesucristo nos alimenta y nos da ese alimento que perdura hasta la vida eterna. Este alimento trae ese sello de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y ya, mi hermana, en resumen, porque está bien cortito y tuve que reajustarlo un poco para no perder yo mi señal. Sabemos que luego que, en resumen, mi hermana, luego de mostrar por todas las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es superior a los profetas, a los ángeles y por tanto superior también a lo que es la ley, pasamos a decir que nuestro Señor Jesucristo pues siempre y será siempre superior a Moisés. Sabemos que Moisés fue superior en obra porque él fue sumo sacerdote. Jesús es superior a Moisés en obra porque él es un sumo sacerdote, mayor que Moisés en la casa de Dios. A pesar de que Moisés fue fiel en esta casa, Jesús es superior porque él hizo la casa e hizo todo lo que existe. Jesús es superior a Moisés en posición porque aunque Moisés fue fiel, ya lo dijimos, en la casa de Dios lo hizo como siervo, pero Jesús es el hijo unigénito del dueño de la casa. Y concluimos con esto, mis hermanas, que una casa, en la casa, el que tiene mayor derecho es siempre en la casa de una familia, cuando hay un padre, el hijo, siempre que un siervo. Entonces, esto para que lo tengamos en mente y cuando alguien nos venga a decir lo contrario, lo sepamos, es tan fácil de analizarlo y de descifrarlo y decirlo a las demás personas, que nuestro Señor Jesucristo es y será siempre mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que cualquier otra cosa creada, porque todo ya ha sido creado por Él. Mis hermanas, espero me hayan entendido. Es un tema cortito, con solo 6 versículos, pero fácil de entender. Entonces, mis hermanas, Dios me la bendiga y gracias por sus oraciones. Amén, amén. Gracias, Pati.